Hoy, a 25 años de la ratificación, nuevamente constatamos que el Estado no está cumpliendo esas obligaciones internacionales y la tortura sigue siendo una práctica generalizada en el país, tanto en el ámbito federal como en el estatal. Existen toda una serie de recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Subcomité de Prevención contra la Tortura, del Comité contra la Tortura de la ONU, así como varios organismos internacionales que no han llevado acciones contundentes de las autoridades. Algunos de los temas que se han señalado en las recomendaciones son la falta de investigaciones prontas e imparciales, la falta de sanciones a los torturadores, es decir, la impunidad, la figura del arraigo y la justicia militar. Así, la tortura sigue siendo un tema rodeado por el silencio y el número de quejas o denuncias de ninguna manera reflejan la verdadera dimensión de esa práctica. El arraigo es inaceptable en una democracia porque establece una situación de detención irregular, sin una acusación formal, y propicia violaciones a los derechos humanos como la tortura. Además, el arraigo abre la puerta a que se fabriquen delitos y pruebas, práctica común en el llamado contexto de combate a la delincuencia organizada. En la práctica, se ha registrado que el arraigo es generalmente perseguido por una detención arbitraria. Los arraigados no tienen acceso a los abogados, no tienen contacto con su familia, son sometidos a condiciones de detención implorables e incompatibles con estándares internacionales. Y muchas veces son sometidos a torturas y otros tratos crueles. Queda muy claro que la defensa del fuero militar no es más que el intento de mantener la impunidad y proteger a los responsables directos e indirectos. Para subrayar lo dicho anteriormente, vale la pena tomar en cuenta algunas cifras publicadas recientemente por la CNDH en el sistema de alerta de violación a los derechos humanos. De enero a abril de 2011, en 4 meses de este año, la CNDH recibió 515 quejas clasificadas como tratos crueles, inhumanos o degradantes y 461 casos de detención arbitraria. Según sus datos, solamente hubo 3 quejas por tortura. En 510 quejas se señaló a la Sedena, en 193 quejas a la Policía Federal, en 128 la Marina y en 115 la PGR. Los estados con más quejas contra los militares son Michoacán, Guerrero, Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León. A lo largo de los últimos años, el CECETI ha documentado 233 casos de tortura en 14 estados de la República, en los cuales se señalan como responsables a la PFP, a agentes de las procuradurías estatales, al ejército, a paramilitares, entre otros. Los métodos de tortura más frecuentes siguen siendo los golpes, las amenazas, humillaciones, presenciar la tortura de otras personas, asfixia, la tortura sexual y choques eléctricos. En general, nosotros hemos podido identificar 2 contextos de tortura. La tortura contra activistas y líderes sociales como instrumento de represión y de la criminalización de la protesta social. La tortura busca obligarles a firmar declaraciones fabricadas para luego acusarlos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio, etc. y encarcelarlas. En otros casos, la tortura se utiliza como castigo y para intimidar a la persona afectada. La tortura practicada de manera sistemática obedece a la necesidad del Estado para controlar y manipular a la sociedad, implantar miedo y terror y paralizar los procesos organizativos. Los procesos organizativos y de resistencia que cuestionan las políticas económicas y sociales y que exigen el respeto a los derechos básicos de la población. En tanto crece la conflictividad social, en tanto las autoridades siguen implementando megaproyectos como son de agua, proyectos de ecoturismo, etc. Mientras que crece esa conflictividad social, el Estado recurre a la política de la mano dura, represiva, y esto incluye la tortura, obviamente. En este sentido,
entendemos nosotros la falta de voluntad política del gobierno para emprender las acciones necesarias para erradicar la tortura, porque en este momento la necesita para asegurar la continuidad de su proyecto político-económico. Las consecuencias de la tortura son devastadoras, afectan a las personas, las familias, sus comunidades. Sin embargo, los sobrevivientes de tortura que hemos conocido no han dejado de luchar para sobreponerse a la tortura, para recuperar su libertad, para que se reconozca la tortura, que se castigue a los responsables directos e indirectos y se rompa la impunidad. Seguiremos caminando a su lado, seguiremos acompañándolos en ese largo camino hacia la justicia. En Oaxaca, como en todo el país, la práctica de la tortura persiste. Por eso hoy reconocemos la resistencia y la lucha de todos y todas las sobrevivientes de tortura, de aquellos que caminando con su propio miedo denuncian y exigen justicia, con la firme convicción de que su denuncia puede impedir que otros y otras sufran lo que ellos han vivido, emprendiendo su propia lucha contra la impunidad. En virtud del Día Internacional de Solidaridad con Sobrevivientes de Tortura, expresamos nuestra exigencia en relación a que la práctica de la misma y los malos tratos no pueden ser justificados. La Convención contra la Tortura es la herramienta para combatirla y sobre todo para hacer cumplir los derechos de todos los sobrevivientes. Denunciamos que el tipo de tortura que se ha practicado en Oaxaca es la tortura de Estado, porque es una estrategia gubernamental sistemática para acabar con toda la disidencia política, siendo perpetrada a todo enemigo de quienes sostentan el poder, aumentando la violencia y la criminalización de líderes sociales, presos políticos o simples disidentes. El objetivo de la tortura, en este caso y en muchos otros en Oaxaca, ha sido aterrorizar, someter a las personas, poner un ejemplo ante la colectividad. Y en este caso es un mecanismo también del poder autoritario para inmovilizar a una sociedad a través del miedo. Su objetivo no es la muerte, ¿no? Es la administración de la vida, porque tiene el poder de destruir a la gente. En este sentido, consideramos que mantener las convicciones, a pesar de todo este terror que se vive, es una de las formas de resistencia fundamental, y en el caso de Marcelino, de su familia y de otros expresos políticos, de otros luchadores sociales en México, en el mundo, es algo que es un ejemplo también, es un ejemplo de valentía. Nos enfrentamos también a la documentación de la tortura, ¿no? Hay un protocolo de Estambul que debería de ser aplicado para el reconocimiento del Estado mexicano de los hechos de tortura. Y en el caso de la institución que documenta o que tiene que reconocer legalmente la tortura, pues la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría General de la República está aplicando los lineamientos del Acuerdo A057 del 2003, no son los lineamientos del protocolo de Estambul. Analizamos el tema de tortura en la última década, nos viene a la mente los graves acontecimientos que sucedieron en Guadalajara el 18 de mayo de 2004, donde las fuerzas de seguridad, tanto municipales como del Estado, bajo el mando del Estado Mayor Presidencial, que sí hay que decirlo, porque en ese momento se encontraba el presidente de la República en ese momento, entonces él es el que tiene a cargo la seguridad en el lugar donde se encuentra. Se dieron, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 19 casos documentados de tortura, nosotros pudimos documentar más. Y hasta la fecha no hay una persona sancionada ni un servidor público por los hechos del 28 de mayo y días subsecuentes. Porque no solamente se torturó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, sino también en la Procuraduría y en el reclusorio. Evidenciarnos que la tortura está ahí, no solamente está, sino está permitida, está solapada por quienes tienen el control y quienes tienen la autoridad en estas instituciones, ¿no? Ya sea víctima o sobreviviente de tortura o algún familiar, vaya y denuncie el acto. La verdad que es complicadísimo, ¿cómo se va a denunciar al personal de la misma institución ante la misma institución?
mismo agente que debe investigar la tortura o que debe investigar en muchos casos a sus compañeros, no tiene ni siquiera la calificación, ni la capacitación y mucho menos el trato que debe recibir una víctima, ¿no? En el momento en que las propias autoridades en ese papel y con ese carácter realizan estas prácticas que dañan por eso es una violación de lesa humanidad, pues atentan contra todas y todos, pero sobre todo cuando los agentes, los ministerios públicos que se encargan de investigar, además los médicos médicos oficiales que no realizan y no determinan la tortura, o funcionarios públicos del Poder Judicial que teniendo la obligación como servidores públicos de ver si un detenido es puesto a su disposición en calidad y reiteradamente torturado o visiblemente torturado, cuando ninguna de esas instancias opera, entonces estamos hablando de otra, digamos, la institucionalidad del crimen organizado. Cuando una autoridad permite que se cometa un crimen y no se hace nada y se colude, entonces estamos hablando de el FRAIBA, en el tema de tortura, el FRAIBA tiene registrado en el 2010 24 víctimas de tortura y en lo que va del año 2011 llevamos 18 víctimas sobrevivientes de tortura, lo que nos va marcando una tendencia que en 2011 vamos a superar los casos de tortura a comparación del 2010, ¿no? Los perpetradores pues buscan infligir extremo sufrimiento de una manera sistemática. Son expertos en manejar los tiempos legales y los métodos para aplicar el máximo sufrimiento físico y mental sin dejar huellas visibles. Buscan obtener la absoluta voluntad y someter la dignidad de las personas. Los perpetradores son pues expertos y enseñan a otros a infligir dolor. La tortura en Chiapas, al igual como en el resto del país, como lo hemos escuchado, es una forma de investigación criminal. En el mayor número de los casos se tiene la intencionalidad de obtener declaraciones autoinculpatorias, firmar documentos que se desconocen el contenido, o documentos en blanco, o que señalen a alguien más, pero también inhibir los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos. Una de las cosas principales que vemos en el estado de Chiapas es un método y un espacio donde se practica la tortura, y es que esta inicia con una detención arbitraria y después el arraigo es uno de los mecanismos más utilizados por la Procuración de Justicia. El arraigo mantiene el impacto en la tortura en las víctimas y es un espacio propicio para esta práctica. La confrontación constante con la muerte hace que muchas y muchos de los sobrevivientes y sus familiares no quieran denunciar ante las autoridades de Procuración de Justicia. Hay un miedo real de enfrentarse nuevamente a sus torturadores, como ya lo comentábamos, además del estrés postraumático que viven por la experiencia de muerte que les marcará durante toda su vida. Los movimientos de tortura son afectados no solamente en su persona, sino que en su entorno más próximo, como es su vida de pareja, su vida de familia, su vida social, su trabajo, sus estudios y en su comunidad. La tortura se vuelve una forma de control social que trunca de golpe su proyecto de vida, completamente. No tienen piedad de ti, tú gritas y no les importa. Te siguen golpeando. Los torturadores no razonan, solo siguen sus instintos más salvajes. No les importa, no te ven como un ser humano. Los policías creen que yo no puedo hacer nada, que tengo miedo. Y reconozco que tengo miedo, pero sí puedo hacer muchas cosas. Tengo mucho coraje y puedo denunciar.